11 pueblos recorre Ruth con su peluquería móvil. Cuando llega a Letux, las clientas ya le están esperando. Se me ocurrió la idea de ampliar el servicio a domicilio y poder ir con la peluquería a sitios donde no tienen peluquería, donde la competencia es minúscula y donde la gente realmente te necesita. Cada vez que viene, Pilar pide cita. Muy bien, y cuando menos tenemos servicio de peluquería, ¿verdad? Y además qué simpática que es. Son pueblos que igual tienen 100 habitantes, tú no puedes tener un local ahí y sobrevivir todo el mes con 100 habitantes. Entonces, ahí surgió la idea de que la peluquería fuera móvil. Ruth viene a Monforte de Moyola cada 3-4 semanas, pero hasta esta localidad turolense acude sin su caravana, porque el ayuntamiento ha dispuesto una peluquería en un local público. Al final es un servicio que hemos traído para que los vecinos puedan usar y sobre todo, desde luego los jóvenes, ¿no? Pero sobre todo la gente mayor. Hacemos esos pequeños pasos de inversiones en locales que tenemos para poder generar esa actividad económica, pues bueno, siempre puede haber alguien interesado en su actividad económica desarrollarla aquí, ¿no? Se trata de apoyar un tipo de empleo, el autónomo, que tiene más peso en zonas rurales que en urbanas. Temas de sanidad, de cuidados, de enseñanza, de creatividad. Tienen ahí un yacimiento bastante interesante con mucho potencial que está latente. Aunque el número general de autónomos cae, especialmente en Teruel, sube o se mantiene el de aquellos que ofrecen servicios. Por ejemplo, hay 359 autónomos que se dedican a peluquería en la provincia, más que en 2010.